Nuevamente, para mí es un gran placer presentar a ustedes al doctor Jorge Escoto Moret, mi queridísimo maestro. Él es el presidente honorario de la Sociedad de Paidopsiquiatría y Profesiones Afines y no ha sido la única asociación que ha fundado, también es presidente de la Asociación Mexicana de Estudio para el Autismo y otros trastornos del desarrollo. Su trayectoria, pues igual que la de la doctora Rosabal, tendríamos que tomar una hora cuando menos para hacérsela saber, pero él ha presentado trabajos en todo el mundo, es el precursor de la atención de autismo en el Hospital Psiquiátrico Infantil y es el que nos ha enseñado y a mí y a otros compañeros lo poco que nosotros podemos saber sobre los trastornos del desarrollo, incluyendo el autismo. Dejo con ustedes al doctor Jorge Escoto Moret. Pues agradezco mucho tus elogiosas palabras que no me merezco. Y me quedo corta, doctor. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes en este congreso, con nuestros invitados internacionales. Sí. Esta plática es una plática un poco, digamos, reiterativa en cuanto a lo que se refiere a los trastornos del espectro autista, pero hay algunas cosas sorprendentes que recientemente me han llamado mucho la atención. Es algo que no se sabía muchos, algo se podría hablar. Hablaron un poco de neurodiversidad hace un momento y entonces esto podría ser un término eufemístico para hablar de esta neurodiversidad porque pues quitaría un poco el interés que tienen o el interés que se tiene en estos casos de autismo y caerían en algo que sería trivial. Yo no creo que sea esto una trivialidad. Creo que los trastornos del espectro autista han despertado muchísima curiosidad en los investigadores. Aquí me he encontrado con varios colaboradores que han participado conmigo en la fundación de esto, de Sonia, Claudia, Tony. Bueno, no voy a decir más, pero han trabajado conmigo hombro con hombro. Y en este sentido, podríamos hablar de que hemos recorrido un trayecto muy largo de 45 años tratando personas con autismo chiquitos. Recientemente, pues digo, no se puede volver esto una trivialidad porque actualmente yo en lo personal me dedico ya con más detalle a la evaluación de lactantes. Va a haber un taller mañana, ya hubo otro el año pasado, pero cada vez no es lo mismo. Les prometo que no va a ser lo mismo, va a haber algunas novedades, ¿no? Porque van a decir, bueno, siempre que venimos es el mismo taller de lactantes y menores de 6 meses, ¿qué se puede hacer con eso? Pues esa es la sorpresa, que el espectro se ha ampliado tanto que ahora el interés para mí y para los que nos dedicamos a esto ya desde hace muchos años es precisamente los preverbales en cualquier edad, cualquier o no verbales, porque hay no verbales, preverbales, semiverbales, etcétera. Y en todos hay, dijéramos, estadios identificables que nos pueden dar una pauta para poder entender qué va a pasar. Porque lo que parecía muy difícil cuando nos dedicamos a esto hace 45 años, pues no había más que un tipo de autismo clásico y un tipo atípico, por llamarlo de alguna forma, y no había más, nos quedábamos así. Con el tiempo fuimos aprendiendo todo el grupo, yo también, que había como autismos parecidos, pero que no eran autismos, o si eran autismos, o no eran iguales a lo que decía Kanner, o no era igual a quién sabe qué cosa. Tuve la posibilidad de ir a un congreso en Hamburgo, todavía creo que fue en 88, porque fui al primero en 83, luego en 88, luego no. O sea, cada año fui.
Ya no, porque ya no tengo dinero, o sea, salen muy caros esos viajes, pero si puedo iría, ¿no? Todavía voy de repente. Algunas veces he ido y me acabo de estar en Perú hace 3 meses, en fin, pero a lo que me refiero es que cada vez que íbamos a estos congresos, veíamos algo nuevo. Y bueno, en el primero al que yo fui en París en 1983, que fue el primer congreso, pues pensaba yo que se me iba a aparecer la Virgen, ¿no? O sea, van a hablar de cosas muy interesantes. Sí, sí se habló de cosas muy interesantes, pero todos empezaban. Y la sociedad que tenía más tiempo era Inglaterra, que tenía 16 años, pero de ahí en adelante fuimos coincidiendo en la observación de una serie de datos que cuando hablábamos de estos que se llamaban autistic-like conditions, ahora se llaman semiautismos, pseudoautismos, autismos atípicos, pero son autismos. Ahorita lo vamos a ver. Y uno decía aquí en México, esto es autismo, pero es raro, como que no es tan claro qué va a pasar, qué está sucediendo. Y entonces fuimos al Congreso de Alemania y ahí se habló abiertamente de que había condiciones parecidas al autismo, pero que poco después se dijo son autismos. Ahorita vamos a ver todo eso rápidamente. Entonces, este espectro se ha ido ampliando y ampliando y ampliando y cada vez es más, no diría fácil, pero es más común poder entender que en el autismo se encuentra uno con todo, o sea, todo porque, por ejemplo, a veces dicen, bueno, puede haber autistas que sean así asados, sí. Por ejemplo, el Landau-Kleffner, que hace unos momentos estaba hablando con la doctora Miranda en respecto a una paciente con un síndrome de Landau-Kleffner. Durante muchos años se ha dicho que el Landau-Kleffner es un pseudoautismo, igual que el síndrome de Rett, que los incluía como autismos, al Landau-Kleffner no, pero al síndrome de Rett lo incluían como autismo todavía en el DSM-4, y ese sí no es autismo, parece autismo, pero el Landau-Kleffner ha tenido una polémica porque lo han considerado un pseudoautismo, pero no es autismo, es una afasia que se da junto con un cuadro epiléptico donde hay un estatus epiléptico en algún momento de la infancia, de la lactancia, y se quedan mudos, absolutamente. O sea, yo los que he visto, vi uno en España, era absolutamente no verbal. Y era un niño que tenía 6 años y era totalmente indiferente a todo lo que estaba pasando, pero tenía rasgos autísticos. Entonces, el Landau-Kleffner, si se da el estatus epiléptico dentro de etapas preverbales, o sea, muy chiquitos, a los 3 meses, a los 6 meses, que pueden tener un episodio de estatus epiléptico largo, se les borra todo y ya, no hablan y tienen conductas muy extrañas. Otros casos, como una niña que vi que tenía también 7 años, en el kinder de un día para otro, estaba con pi, 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 no podría yo decir semiverbal ni preverbal, sino que nada más enunciaba algunos sonidos como si fueran palabras, pero primero decían que la habían violado en el kinder, que a lo mejor el conserje del kinder la había violado, que había sido víctima de abuso sexual. Coincidía todo con una sintomatología freudiana en el sentido de decir, es un cuadro de histeria, no sé qué. El caso es que se le hizo un electroencefalograma y tenía epilepsia. Y era un Landau-Kleffner. El Landau-Kleffner es una afasia, pues. Pero ahora lo que me he encontrado es que también hay personas con Landau-Kleffner que tienen autismo. Entonces uno dice, bueno, eso no es posible. Pues sí es posible, ¿por qué no? Si lo estoy viendo. Hace poco hablaba yo con una neuropediatra con la que trabajo eventualmente y le decía yo, mira, ¿tú qué piensas? ¿Es un Landau-Kleffner? Ahorita vamos a ver todo esto, ¿no? Pero es una introducción. ¿Es un Landau-Kleffner o no? Y me dice, pues si tú lo dices, yo creo que sí. Yo también tengo la mente abierta, o sea, no me voy a cerrar a decir el Landau-Kleffner no es autismo, sino clínicamente tiene datos de autismo. Biológicamente tiene epilepsia y ya está controlada, pero tiene muchísimos cambios raros, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez esto del espectro del autismo se va ampliando y ampliando y ampliando y ahora podemos ver bebés de 6 meses, sobre todo desde que sabemos lo que se llaman los estándares de similaridad compartida. Mañana vamos a tener un taller de todo esto.
Pero hay gente todavía que es experta en autismo, entre comillas, y se atreve a decir que es prácticamente imposible diagnosticar autismo antes de los 3 años, ¿no? Lo que es prácticamente imposible es que desconozcan los estándares de similaridad compartida. Ya hace tiempo que las ciencias cognitivas tienen un amplio repertorio de conductas estandarizadas que se llaman estándares de similaridad compartida. Entonces ya sabemos lo que hace un bebé desde que nace, desde que nace. ¿Y cuáles son el repertorio de actividades y nociones que va a tener? Entonces, si el bebé parece ciego, si parece sordo, si parece no sé qué, pues ya piénsenle que puede tener autismo, ¿no? Entonces, estos estándares dan la posibilidad de diagnosticar cada vez más tempranamente el autismo, pero ahora la sorpresa de lo que voy a hablar es diagnosticarlos más tardíamente, lo que se llama el síndrome invisible o no perceptivo o no perceptible y que realmente causa estragos porque son personas, entre comillas, neurodivergentes, pero que tienen un síndrome de Asperger y que han hecho cosas. Alguien preguntaba por ahí qué efecto tendría la sociedad con las personas neurodivergentes, entre comillas, ¿no? Yo le voy a decir que son devastadores. Han sido personas que han hecho cosas terribles, 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 y otras muy buenas. O sea, cosas que han tenido una aplicación en la ciencia fabulosa. Pero en alguna medida podría yo decir que tienen una ceguera moral. Esto no lo digo yo, es una de las descripciones que se hacen en estos libros de ciencia donde hablan de los avances de la física cuántica, de la mecánica cuántica. También voy a hablar de eso. No los voy a aburrir porque esto es dificilísimo, ¿eh? O sea, van a decir, no, no queremos clases de eso. No, no se las voy a dar, porque son libros difíciles. Yo mismo, uno de mis libros de cabecera es el del libro de Max Delbrück, que se llama Mente y Materia, que él formó parte de este grupo de investigadores. Él es premio Nobel en biología molecular. Y es un libro muy interesante que habla de la evolución de la materia hasta la mecánica cuántica, hasta la física cuántica, hasta que todos estos son procesos mentales. Todas estas fórmulas que hay, todo ese conocimiento de la física, que fue la revolución que hubo en el siglo pasado y que echó a perder la vida de todos los científicos, cuando se declaró que la realidad es antiintuitiva. ¿Qué es esto? Pues que no sabemos cómo es la realidad, no la podemos percibir. Esto ya lo sabemos y lo he dicho muchas veces. O sea, la realidad es una construcción lógico-semántica que se percibe por los sentidos, pero no en la medida de Berkeley y todos los demás empiristas ingleses que decían la realidad se percibe por los sentidos. Y luego después vienen los otros, que es todo pasa por los sentidos, toda la noción del mundo pasa a través de los sentidos, excepto que la razón ya la tenemos. Y ahí empieza Kant y luego vienen los neopiagetianos y una serie de conocimientos que tienen que ver con el innatismo de algunas estructuras mentales. Entonces, este libro de Max Delbrück está pensado en la medida en la que, ¿cómo se puede llegar a conocer la realidad, entre comillas? Porque no es así. La física cuántica lo ha demostrado. Es terrible, o sea, no se sabe qué está pasando. Hay muchísimas paradojas. Tampoco me voy a meter por ahí, pero la paradoja es algo que puede ser verdad y puede ser mentira al mismo tiempo. Y es un tipo de conocimiento que puede ser eh, aparentemente sencillo, pero si se le contrasta el sentido negativo, también tiene sentido. Y entonces puede ser cierto diciendo que sí y puede ser cierto diciendo que no. Esto así me quedo, no me voy a meter más porque son cosas complejas de matemáticas. Entonces, este libro de Max Delbrück habla de todos estos avances en sentido cognitivo, desde cómo la materia, la célula, se convierte después en matemáticas, geometría, física cuántica, lo que quieran, la evolución de los genomios, el ADN, qué información tiene todo esto, ¿no? Esto es interesante porque viene ahí todos los avances que hicieron estos científicos físico-matemáticos, matemáticos solos, físicos solos, filósofos del lenguaje, filósofos de la ciencia que revolucionaron y crearon toda una tragedia en cuanto a la física tradicional, la de Newton. De repente se derrumbó todo y Einstein mismo dijo, estoy dando una introducción, pero Einstein mismo dijo, ni le mueva, no quiero saber de esto porque me están echando a perder todo.
Schrödinger, Ebenfers, se los voy a mostrar. ¿Y qué creen? Todos estos eran autistas, así. Todos, 17 premios Nobel. Y les voy a enseñar la foto. Y búsquenle en el Google, busquen en lo que sea. Todos tienen un perfil. No dice, no de todos se dice que sean Asperger, pero se dice que eran muy extraños, que tenían muchos problemas para la socialización. Un día llegó a la escuela donde estaba su hijo, saludó al profesor, agarró la pistola y mató al hijo y luego se mató a él. El hijo tenía síndrome de Down. ¿Y por qué lo mató? Porque estaban los nazis surgiendo en Alemania. Y dijo, lo van a matar. Y lo mato yo, porque no quiero verlo sufrir, y también me mato yo, porque él había tenido muchos problemas también tenía un trastorno, no sé si de tipo autístico, pero tenía muchos problemas emocionales. Entonces, la vida de todos estos personajes ha sido desgarradora, terrible. Me he interesado mucho en estos casos porque revelan algo que estaba aparentemente desconocido para todos nosotros, que es el autismo invisible, y que han tenido muchísimo que ver, sobre todo en la creación de la bomba atómica y luego sobre todo en la idea de la bomba de hidrógeno, que después el mismo Oppenheimer se echó para atrás y dijo, ahí sí no me meto. Y citando un párrafo del Bhagavad Gita, si vieron la película van a ver, dijo, soy la muerte. El Bhagavad Gita es un libro de filosofía de la India, hindú, que habla sobre la guerra de dos personajes que están hablando de eso. Es un libro antiquísimo, pero es un libro muy interesante y él era partidario de leer el libro, y entonces ya cuando estalló la bomba, que fue, bueno, no sé si vieron la película, es la única forma en la que la gente se ha enterado actualmente de Oppenheimer, ¿no? Pero él participó, pero no fue el único, ya había habido muchísimos antes de él que ya estaban listísimos con ceguera moral. Les valía madres que estallara la bomba. O sea, había que acabar con los japoneses. Y estaban dando mucha lata, no se rendían, y había que ponerle un alto a los rusos, y había que ponerle un alto a los alemanes también, y entonces los americanos ya no querían estar sacrificando a sus jóvenes en la guerra, ya se habían muerto muchos. Entonces dijeron, vamos a tronarles una bombita y que se estén quietos, ¿no? Y todavía Truman dijo, vamos a echarles una de hidrógeno, y ahí Oppenheimer dijo, no, y ahí ya no, porque nos morimos todos. Y entonces cuando le preguntaron a Einstein, ¿cómo va a ser la Segunda Guerra Mundial? Dijo, la Segunda Guerra Mundial va a ser con una bomba atómica. ¿Y cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial? Y dijo que la Tercera Guerra Mundial va a ser a pedradas. Si es que viven, si es que están vivos. La siguiente, por favor. Esta es la introducción. Ahorita voy a hablar en detalle de esto. Desde siempre ha habido condiciones anómalas que podrían considerarse dentro del TEA. Esto ya lo hemos visto. En la época de los griegos se llamaba ninfolepsia, un secuestro divino, y estaban considerados los psicóticos y los autistas como ninfoleptos, secuestrados por los dioses, y se consideraba que era un estado de gracia. No se consideraba que fuera un estado patológico, sino era como una suerte. De hecho, en la India, donde todo es sagrado, a los enfermos mentales les rinden reverencia. Y no sé si han visto en el internet, pero el caso es que se puede ver una mujer enferma mental totalmente sucia, con rastas, mugrosa, terriblemente enferma y todo, y va caminando y entonces alguien le ofrece un vaso de una bebida y la mujer coge el vaso y luego le escupe, como hacen muy comúnmente los psicóticos. Porque una vez yo venía del súper de mi casa, había comprado muchas cosas en el súper y vi que estaba un enfermo mental y había un charco infecto terrible, que había llovido y había lodo y no sé cuántas cosas. El tipo estaba semidesnudo, con rastas y todo. Y entonces se puso de rodillas y se agachó, sorbió el agua y luego hizo así y echó toda una corriente y estaba muy divertido haciendo eso. Y yo dije, qué horror, pobre hombre, ¿no? Entonces paré el coche, me hice el franciscano y saqué de la bolsa del supermercado 1 litro de leche. Dije, pobre hombre, se lo voy a dar.
Y entonces le di el litro de leche. Y agarró el litro de leche y lo aventó y siguió sorbiendo el agua del charco porque estaba jugando. Luego otro día también me encontré, yo sí tengo mucha consideración por los enfermos mentales porque este congreso y esta reunión, el invitado de honor son nuestros pacientes, aparte de ustedes. Pero el hecho de que nosotros podamos compartir con todos ustedes los conocimientos, pocos o muchos que podamos tener, es en beneficio del invitado de honor. No estamos trabajando de balde, lo que nos importa son los pacientes, ya sean niños, adolescentes, adultos, lo que sea. Entonces, yo siempre he pensado que hay gente que se preocupa mucho por los perros, pero por los enfermos mentales no se preocupan. Entonces pueden ver cosas terribles en la calle de un tipo que, bueno, están perdidos, tienen una noción rara de la sensibilidad, danzan desnudos y todo, pero no les preocupan mucho porque piensan que son drogadictos, que se lo merecen, que se lo buscaron, que ellos están así porque se les da la gana y no es cierto, o sea, por Dios. Lo que pasa es que yo una vez estuve trabajando hace 1000 años con el Instituto Nacional de Psiquiatría en un programa que tenían y la idea es que yo andaba recorriendo lugares donde había enfermos mentales. Me topé con muchos que tenían síndrome de Asperger y que estaban ya asilados en un lugar que se llamaba la Casa de la Cascada, que era un albergue para enfermos que recogían en la calle. Y la mayoría pues eran enfermos psicóticos muy crónicos, había personajes de la vida cultural que estaban también ahí porque estaban demenciados y había personas con síndrome de Asperger ya muy deterioradas, pero no había manera de hacer nada. Yo lo que se me había ocurrido es que recogieran en un camión a estos enfermos que andan en la calle, los bañaran, les cortaran el pelo, les pusieran un uniforme y les pusieran una pulsera que se pudiera localizar y que pudiéramos tener sus datos y ponerles una inyección de un antipsicótico mensual, de los muchos que hay, y llevar un control de ellos y dejarlos. No, los derechos humanos no te dejan. No me dejaron. Dije, entonces que anden en la calle, que los atropellen, que los maten, que los muerda un perro, lo que sea. Pues sí, no podemos hacer nada con ellos porque los derechos humanos nos impiden. Digo, pero, te impiden, pero es peor estar viendo que se están muriendo. Es que no sienten, están en otro mundo. Pues no lo sé, pero si yo tuviera un pariente que anda desnudo en la calle comiendo lodo, lo que sea, no me gustaría encontrármelo. Preferiría que le pusieran una pulsera de esas que se controla con un chip y que le pusieran una inyección. Peor es nada, ¿no? Pero bueno, en fin, esas son opiniones personales. Entonces, este tipo de problemas que son muy comunes siempre tienen algo que son como aspectos desconocidos. En ese tiempo yo vi varios que eran síndrome de Asperger o eran autismo y que habían sido abandonados y que no habían sido reconocidos y que podía suceder cualquier cosa con ellos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubieran diagnosticado esto como autismo o como síndrome de Asperger? Porque ustedes saben que el autismo tiene muchos grados, muchos niveles. Entonces se puede uno topar con un espectro muy amplio. En el siglo XX se organiza la psiquiatría con una nueva clasificación y una nomenclatura nueva. Ustedes saben que hubo dos corrientes muy importantes en el siglo XX, que una fue la psiquiatría dinámica, Freud y todos los psicoanalistas, y luego la psiquiatría tradicional, que son los que no entraron a los aspectos psicodinámicos de Freud y de los otros psicoanalistas y se dedicaron a ver pacientes psiquiátricos que trabajaban en hospitales. Por ejemplo, Nijinsky, que ha sido el más grande bailarín de todos los tiempos, un bailarín ruso, se murió de esquizofrenia y se murió lleno de excremento, abandonado en un manicomio, tirado, desnudo, loco. Se lo llevaron, su esposa, otra bailarina, se lo llevó a Jung, el psicoanalista, y se lo llevó también a Freud. Dijeron, no, nosotros no tenemos nada que hacer con esto es esquizofrenia, no nos metemos, no podemos hacer nada. Luego ya lo llevaron con otro psiquiatra, estaba por ahora demasiado tarde, el tipo estaba ya muy dañado. Era un genio para la danza y genio para muchas cosas, porque inventó muchas cosas. Inventó una forma de, bueno, esto lo saben los que saben bailar, que se puede
hacer una cuadrícula en el piso para saber dónde me paro, dónde brinco, y se ponen números ahí, una clasificación. Inventó muchas cosas. Y él, dentro de ya su psicosis, estaba bailando con los ballets rusos. Los ballets rusos, estoy hablando de esquizofrenia porque también tiene que ver con el autismo, ¿eh? No crean que no. Los ballets rusos fueron originados por un empresario homosexual ruso que se llamaba Sergei Diaghilev, un monstruo, un genio para reconocer todo esto. Tenía como músicos a Debussy, bueno, al que quieran, Satie, Tchaikovsky, la suite del Castillo. Todos estos son creaciones del ballet ruso, dirigido por Diaghilev. Y Diaghilev estaba enamorado de Nijinsky. Cuando estaba ya Nijinsky psicótico, se lo robó y se lo llevó a su casa. Pero Nijinsky no era homosexual, entonces no accedió, y luego la novia y esposa de Nijinsky lo rescató y se lo llevó para otro lado. Bueno, el caso es que tuvo una vida muy, muy interesante. También voy a hablar de la hija de Joyce, pero esto me espera un poquito, que también tenía esquizofrenia y características muy parecidas al síndrome invisible del Asperger. Dicen, bueno, muchos pacientes van a dar al Bernardino psicóticos, pero no son psicóticos, son estados de confusión mental porque son autistas o pueden tener un trastorno límite de personalidad. Y entonces una persona con trastorno límite de personalidad y autismo, pues que Dios los agarre confesados. Porque eso sí es difícil, es un problema muy... Y hay, o sea, hay que aprender a aceptar que en el autismo hay todo. Una vez en Escocia, ya lo conté en otra ocasión, pero estaba yo en un congreso de Escocia y estaba una genetista escocesa. Y la mamá de un paciente autista le dijo, oiga, ¿es cierto que los pacientes con autismo nada más son pelirrojos y de ojos azules? Y la genetista escocesa, al fin, y que se ve que no había viajado, dijo, no tengo información al respecto. Entonces yo levanté la mano y le dije, en México los autistas son mezcla de teléfono con calamar. Cuando los teléfonos eran negros, los calamares eran rosas, porque esos somos los mexicanos. Somos una mezcla de rosa con todos los tipos de colores por el mestizaje que tenemos. Y es muy raro ver a un autista pelirrojo de ojos azules en México. Habría que ir a Michoacán o no sé a dónde, porque, o algún descendiente de alemán o de escoceses que pueda andar por aquí, o de los españoles estos que fueron a dar al centro del país, porque la gente cree que los españoles no son rubios, son rubísimos. Vean a los asturianos, ¿no? Y que son los que implantaron la forma de hablar de Michoacán y de que el refresco y la noche y todas estas cosas que hablan, que es como asturiano. Bueno, entonces todas estas versiones se pueden dar en una mezcla muy rara donde tenemos que aceptar, primero tener en cuenta cuáles son las características fundamentales para hacer diagnóstico de autismo. Son muy elementales porque ahí ya caigo yo también en esta sintomatología. Caemos todos. Pero es importante tenerlo y luego entender todas las variantes que hay en las versiones que son semiautísticas o que son pseudoautísticas o que son atípicas o que son invisibles. En esta innovación que hubo en la psiquiatría, ahorita vamos a ver quiénes fueron, se lograron muchísimas cosas. Por ejemplo, el concepto de demencia precoz de Agustín Morel. Emil Kraepelin, Eugen Bleuler, la esquizofrenia y el autismo, Sancté de Santis con la demencia precocísima. Sancté de Santis fue el fundador de la psiquiatría infantil en Italia y trabajó con María Montessori. Trabajaron juntos. Estaba de moda eso, la pedagogía y la paidopsiquiatría corrieron de la mano. La historia de la paidopsiquiatría va de la mano de la educación especial, de los que fundaron el kindergarten, todas estas atenciones que eran fundamentales para atender niños y la educación, por ejemplo, cuando Tolstoy daba clases en preescolar, porque Tolstoy trabajó como maestro de kinder, se llamaba clase de cosas, clase de cosas. ¿Qué es esto, el kinder, clase de cosas? Bueno, les daban unas nociones cognitivas, les enseñaban conceptología, les enseñaban para qué eran las cosas y cómo servían. Entonces esto dio un avance enorme a la pedagogía, la neurología. No existían como ciencias. Es como la física que se llamaba magia blanca. En el siglo XVIII era magia blanca. Y todos los conocimientos que se tenían de física y eran coincidentalmente como con una especie de magia,
Entonces, todos estos conceptos y todos estos innovadores abrieron la puerta para la psiquiatría y la psiquiatría infantil. La psiquiatría infantil fue una consecuencia. Qué raro, ¿quién me llama? Ha de ser llamada sospechosa. No contesto. Entonces, todas estas posibilidades dieron lugar a crear una serie de profesiones como la pedagogía, la psicología, sobre todo la invención de las pruebas psicológicas, ¿no? Que Binet lo dijo muy claramente, esto no es para clasificar con exactitud los coeficientes intelectuales, porque eso lo inventó un alemán, ahorita no me acuerdo el nombre, pero la idea de coeficiente fue de un alemán. Y las pruebas distributivas que las inventó Piaget para eso, para distribuir alumnos de acuerdo a características distintas, no eran necesariamente estrictas para catalogar un coeficiente intelectual. Tan no eran así que cuando las empezaron a usar en Estados Unidos, porque eso se inició en 1900, los mexicanos la reprobaban, ¿eh? Los mexicanos eran retrasados mentales, igual que los afrodescendientes. Aquí en México todavía les decimos negros porque no se dice de mala manera que es un negro, sino a la negra consentida, la Toña la negra, no sé si se acuerdan. No se les dice así como peyorativamente, también cuando en la época de Mark Twain, cuando se hablaba de las aventuras de Tom Sawyer, que les decían niggers. Y no era mal decir niggers, así se les decía, pero ahora no se les puede decir niggers porque, uy, qué barbaridad, los derechos humanos me matan. Entonces ahora son ellos, ellas, ellos, zulos, una serie de cosas que no son gramaticalmente válidos. A mí no me gusta eso, porque sigo hablando el español tradicional que aprueba la Academia de la Lengua. Entonces, todos estos avances dieron lugar a que surgiera el interés en los niños, no en paidopsiquiatría, sino que los psiquiatras de adultos empezaron a ver niños, pero con todo el interés del mundo, pero con algún problema porque aplicaban la nosología de los adultos a los niños. Eso, bueno, era producto de su tiempo, pero ahora ya no se puede hacer esto. De hecho, yo tengo la idea, cuando creamos la residencia a la que se refería la doctora Pérez Ordaz, la hicimos de entrada directa. Cuando abrimos la residencia de psiquiatría infantil en el Navarro, porque no había residentes de psiquiatría. ¿Y a qué me refiero con la residencia directa? Bueno, la idea es que a mí se me ocurrió junto con el doctor Cúmate y el doctor Uribe Elías, que fuimos los que consolidamos la residencia. Yo tuve la fortuna de conocer al doctor Uribe, el doctor Cúmate, que era el secretario de salud, y así como el genio de Aladino, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Jorge? Pues una residencia de paidopsiquiatría. Pues sí, yo conocí al doctor Cúmate y conocí al doctor Uribe Elías, y entonces me dijo, ¿y qué características tengan? Pues que la mayoría sean de provincia y que sean de entrada directa. ¿Cuál es de entrada directa? Médicos generales que entren directamente a estudiar psiquiatría porque ya sabemos cuáles son los elementos cognitivos fundamentales que constituyen a la infancia. No necesitamos aplicar psiquiatría de adultos, no necesitamos psiquiatras de adultos. Si los psiquiatras de adultos quieren estudiar psiquiatría infantil, bienvenidos, pero esto es nuevo, es una residencia nueva. Lo que queremos es que sean personas con la carrera de medicina y que empiecen a estudiar ¿cómo se llama? Estándares de similaridad compartida, desarrollo cognitivo, epistemología evolutiva, psicopatología del desarrollo y luego psiquiatría análoga, psicopatología análoga a la de los adultos. Y ahí ya no necesitan estudiar psiquiatría de adultos, porque la psicopatología análoga a la del adulto, pues agarran el DSM-5 y ahí está, lo que le llaman psiquiatría infantil. Es lo mismo que se dice para los adultos, pero en niños. No hay nada innovador, por eso el DSM-5 lo podemos usar para detener la puerta o para equilibrar la mesa del comedor. No sirve ya, porque son diagnósticos sintomatológicos. Es como diagnosticar fiebre o como diagnosticar TDAH. ¿Tiene TDAH? Pues yo también tengo TDAH. No es lo mismo déficit de interés que déficit de atención. Y la mayoría de los pacientes con autismo tienen déficit de interés. Me lo han dicho ellos. Sí me doy cuenta de todo, pero no me interesa lo que están hablando y eso se llama pensamiento egocéntrico. Es egocentrismo. Entonces,
esto revolucionó la creación de la residencia. Ahora ya no, ya se perdió eso, ya volvieron otra vez al estilo, ya no tengo yo nada que ver con eso, pero es el estilo tradicional. Vuelven a ser psiquiatras, vuelven a estudiar psiquiatría de adultos y aplicarle niños. Perdón, no quiero ofender a nadie, pero eso fue lo que hicimos en aquel tiempo, duró varias generaciones. Y esto, sigo insistiendo, la psiquiatría la paidopsiquiatría tiene que diferenciarse ya de la psiquiatría de adultos, de la psiquiatría general, porque el conocimiento que tenemos de epistemología del desarrollo y desarrollo cognitivo es suficiente como para ya no estar buscando del adulto trasladarlo a la infancia, porque un niño que habla ya es un niño que tiene posibilidades igual que un adulto. En cambio, un bebé de 3 meses puede tener precursores de trastornos del desarrollo y no se dan cuenta porque no conocen nada de esto. Entonces, esto debería de fomentarse. En la residencia actual de psiquiatría debería estudiarse primero epistemología evolutiva, ontogénesis del desarrollo, psicopatología del desarrollo, porque no se estudia todavía ni en psiquiatría de adultos. Estos son ciencias cognitivas. Yo lo digo porque yo estudié eso en UNAM aparte. Yo estudié en la Facultad de Filosofía de las Matemáticas, Filosofía Analítica y todo, y de ahí tomé yo todo este modelo que es muy original, todavía no se generaliza. Hay algo en Inglaterra, hay algo en Estados Unidos, pero está en chino que todavía se generaliza. Entonces, esto ha dado la posibilidad de que toda esta clasificación haya sido el punto de partida para crear una especialidad científica que es la paidopsiquiatría basada en epistemología del desarrollo y ontogénesis, epistemología evolutiva y ontogénesis del desarrollo. Hay muchos libros de esto ya, ¿eh? O sea, si ustedes tienen mi libro o lo quieren descargar, que es gratis, gratis hasta puñaladas, no me pueden decir que no. No me pueden decir que no les gusta porque es gratis, no les cuesta un centavo y si quieren y además lo pueden imprimir, si no, pues guárdenlo en el teléfono. Ahí viene la bibliografía, que es el libro de Max Delbrück de mente y batería, que llega hasta física cuántica, todas estas cosas. Y viene ahí también la escala que yo tengo, de la que voy a hablar mañana, que esta escala se llama clínica, clasificación inicial y categorización clínica del autismo. Es para bebés, para no verbales, y va desde los 3 meses hasta los 100 años. Entonces, esto ha dado una oportunidad enorme para cambiar todo el espectro. El espectro va desde bueno, no quiero decir del nacimiento porque sería muy presuntuoso, pero podemos hablar de los 3 meses, 6 meses, 9 meses, el año, 2 meses, etcétera. Y hay un repertorio de criterios para poder diagnosticar no verbal, preverbal, semiverbal y verbal con características propias de cada etapa que aún, incluyendo a los verbales, no excluye la posibilidad de que haya autismo cuando estamos hablando de los aspectos gramaticales, de la prosodia, sobre todo, esa manera presuntuosa que pueden tener algunos niños que, oye, ¿no quieres comer una gelatina? No, doctor Escoto, por el momento no la apetezco. Y dices, coño, tú eres español, o sea, ¿por qué hablas así? Porque es una literalidad, ¿no? Y entonces ahí hay que analizar un poco el estilo cognitivo, la manera de hablar, qué están diciendo. No todas las personas con el síndrome invisible tienen problemas en la prosodia, ¿eh? Porque también dicen, luego habla como caricatura, porque hablan así, como así, o hablan como, oye, bueno, llegué como las caricaturas, y dicen, es que ve demasiadas caricaturas. No, es que tiene síndrome de Asperger. No es que le apagues la tele para que no vea caricaturas. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de estos descubrimientos, podríamos decir, o evoluciones en psiquiatría, se empieza a generar interés en el autismo, pero no fue Kanner y Asperger los primeros que hablaron de esto. Al pobre de Asperger ahora lo han agarrado que porque era nazi, ¿no? Que porque participó en la connivencia con los nazis para matar niños autistas. Realmente no podría yo afirmar eso, si eso fue cierto o es una corriente para denigrarlo, pero Asperger tenía Asperger, para empezar. Asperger tenía síndrome de Asperger. Su vida y todas las cosas que hizo y todo lo que dijo, era un personaje rarísimo. Yo cada vez me encuentro más en mi familia. Cuando me rasuro, me estoy viendo en el espejo y me encuentro con otro Asperger. O sea, las características Asperger no
no hay una línea divisoria entre la normalidad y el síndrome de Asperger. Todos tienen algo de Asperger, que es sinceridad radical, egocentrismo y literalidad, pero si no predomina, no se hace diagnóstico. Se habla nada más de características aspergercianas, tener un poquito de eso, pero todo mundo puede tener algo de eso. Y de la misma manera, así como la doctora decía que todos somos psicópatas, bueno, no tanto, pero aquí sí podemos hablar, no tanto como psicópatas, pero sí podemos hablar un poco de estas características. Esto permite ir conformando modelos que nos pueden hablar de la explicación de muchos problemas con los que nos vamos a encontrar a través de la historia, a través de la civilización, en la psicopatología. Y entonces los que sean psicólogos, los que sean psiquiatras, los que sean pedagogos, lo que sea, siempre hagan historia clínica como si se tratara de paidopsiquiatría. Empiecen desde el nacimiento y del desarrollo y averigüen el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo, el espectro que tiene que ver todo con el repertorio del lenguaje, en los verbales, por ejemplo, qué tipo de palabras usan, y ahí hacemos un análisis lingüístico conceptual. Y si no hablan, hablamos entonces de intencionalidad de la conducta, porque a veces dice la mamá no habla, dice uno, bueno, pero piensa, tiene 5 años, sí, es muy listo, doctor. Ah, ¿y por qué es muy listo? Pues porque la mamá sabe cuál es la intencionalidad de la conducta del niño, y entonces sabemos qué está pensando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede tener esquemas conceptuales? Sí. Ese es un hito, la identificación de esquemas conceptuales, conceptos. Cuando conoce colores, cifras, números, y aunque no hable, y puede ordenarlos, eso se llama categorías. Y si tiene categorías, por ejemplo, si conoce el del 1 al 100, uno le dice, pues va bien, no necesita repetirlo como loco, pero sí saber que si cambiamos la distribución de los números en otro orden, ya no es una serie, ya es una cantidad. Luego les pregunta uno a veces a los expertos en autismo, ¿qué significa? Porque bueno, hablo mal de algunas personas que no están preparadas y entonces hacen barbaridades espantosas, ¿no? Y dice, no, pues no tiene autismo, ¿no? ¿Quién sabe qué? Le dice uno, bueno, ¿qué significa cuando un niño utiliza con intención en una proposición la S? ¿Qué significa? Si alguien aquí sabe, levante la mano. No van a saber. Es muy fácil, sí van a saber. Sí, perdón, sí van a saber. Es plural, es plural. No es lo mismo caballo que caballos, manzana que manzanas. Entonces, si un niño es semiverbal o verbal en el autismo y utiliza la S propositivamente, ¿qué puede hacer? Categorías, clases, subclases, conceptos, conjuntos. ¡Wow! La lotería. No voy a decir bingo porque me parezco a la película esa de bingo de los nazis, ¿no? No, aquí voy a decir lotería porque es como decimos en México, ¿no? Me saqué la lotería si utiliza la S y entonces hay que hacer un análisis lingüístico conceptual a ver cómo utiliza las vocales, cómo utiliza gramaticalmente la S y si tiene conciencia de lo que es una manzana, manzana, manzanas, perro, perros, ya va muy aventajado aunque no hable. Y de acuerdo a esto uno le puede decir a la mamá, mire, no habla. Le vamos a hacer una evaluación dimensional, porque no es nada más diagnóstico de autismo, porque eso ya es muy fácil. Hay que confirmarlo, categorizarlo, cuantificarlo y ubicarlo. De eso voy a hablar mañana. Están invitados y es gratis. Entonces, cuando uno puede hacer eso, uno puede decirle a la mamá, si pluraliza, ya se movió el aparato conceptual, ya está acá y va a hablar. Entonces lo mando con la psicóloga, no les digo quién es porque mañana la van a oír hablar, es una sorpresa. Entonces lo mando con la psicóloga y a veces la psicóloga se tarda porque tiene lista de espera y cuando llega ya habla 2 o 3 meses. Y me dice la mamá, oiga, ya habla, pues, se lo dije, señora, ahora me debe el doble de la consulta porque le cobré poco, pero le estoy confirmando lo que le dije. Y entonces dicen, esto es como magia. No, si se tiene un repertorio, podemos saber por el tipo de palabras que está usando hacia dónde va. No es magia, pero hay que tener el conocimiento. Los invito a un diplomado que voy a hacer recientemente, ya llevo 2. La doctora ya es alumna distinguidísima de esto, viene de Brasil, la doctora Aires.
Entonces, esto puede permitirnos poder pronosticar. Y con este pronóstico, de veras, es una cosa muy fácil porque afortunadamente los síndromes en transición, ahora hay síndromes en transición, todavía no están registrados y van a decir eso que dice el doctor Scott son mentiras, me vale. La edad que tengo me permite decir estas cosas y más, porque tengo dedicado al autismo 45 años. Entonces dice, no, pero eso no lo dice, no, el DSM-5 es para jovencillos, ¿no? Yo ya por mi venerabilidad ya soy capaz de decir eso, pero sí se puede saber. Bueno, entonces aquí, la primera que sistematizó todo esto, no muy bien, pero era una rusa en 1920 y tantos, se llamaba 1925, Gruña Zukarev, en ese tiempo era rusa. Y fíjense qué curioso, judía, igual que Kanner. Kanner también era judío. Lo define como autismo y también habla de psicopatía esquizoide. Eran unos casos, nada más. Luego viene Leo Kanner. Publica en 1943 trastornos afectivos del contacto afectivo y lo sistematiza. Luego Asperger. Hans Asperger, les estaba yo diciendo, nada más que cada rato me disperso, me voy por otro lado y hablo de otras cosas. Lo culparon de que cuando llegaron los nazis, él estaba trabajando con autistas, con niños autistas y problemas del desarrollo. Le dijeron los nazis, vamos a matar a todos los niños que tienen trastornos del desarrollo. Y si te opones, te matamos a ti. Entonces, pues no dijo nada. No sé bien cuántos agarraron, cuántos mataron, pero vean la película de la lista de Schindler y todas estas películas que hay, que eran cosas espantosas. Si yo trabajando en el Navarro, en aquellas épocas, cuando trabajaba yo empezando, llegan los nazis y me dicen, vamos a matar a los niños autistas o te matamos a ti, pues ¿qué hago? Pues me escondo, ¿no? Y después vuelvo a trabajar con autistas cuando ya se hayan ido los nazis. Porque pues ese era mi interés, ¿no? Pero o sea, no me voy a hacer aquí el mártir, mátenme con ellos, pues no, porque ni soy judío, ni a lo mejor no tengo autismo, entonces tampoco me maten, pero me puedo cuidar, se van los nazis y vuelvo a trabajar con autismo. Eso es lo que yo justifico, hubiera justificado en cuanto a la conducta que tuvo, la actitud que tuvo Asperger, porque Asperger siguió escribiendo artículos hasta los años 70, donde se demuestra que sí también tenía el síndrome. Y luego, bueno, está aquí Donald Great Triplett. Fue el primer paciente diagnosticado con autismo oficialmente. Porque está, claro, el niño de las selvas y el niño salvaje de Avirón, que esa es otra plática que tengo que ya la han de ver ustedes escuchado alguna vez cuando hablo de la historia del autismo. Pero el niño de Avirón, pues ese Gaspar, el doctor Gaspar, bueno, lo estudiaron muchos y no sabían qué tenía. Decían que era un salvaje. La siguiente, por favor. Después de esto viene una generación que está entre mis papás y yo. O sea, no son tan grandes como mis padres, pero ni tan jóvenes como yo, y entre ellos está Michael Rother. Michael Rother fue el culpable de que yo me dedicara también a la psiquiatría, porque en 1979 mi padre estaba haciendo un curso de alcoholismo en Londres y me dijo, vente para acá, vente para acá, vente a estudiar genética, porque la psiquiatría a mí no me gustaba. Entonces fui y lo conocí a él, me pareció un genio, me recomendó unos libros que él había escrito. Me vine a México en 1979, estuve muy poquito y me inscribí en el curso, pero empecé a trabajar en el Navarro por instrucciones del doctor Ramón de la Fuente y me quedé hasta el Navarro hasta ahorita, ya no me fui a Londres. Entonces, él modernizó o renovó el diagnóstico de autismo. Luego siguió Lorna Wayne, que también tenía una hija con autismo y era psiquiatra. Y luego Premack y Woodruff, que eran especialistas en chimpancés, crearon la teoría de que los chimpancés no tienen teoría de la mente, porque la idea era saber si los chimpancés tenían autoconciencia. De ahí salió la teoría de la mente. 10 minutos, muy bien. Pues ya no les hablé de la bomba atómica. La siguiente. Esto es un recorrido a galope tendido. El autismo, alteraciones cualitativas de la interacción social recíproca.
alteraciones cualitativas en la comunicación del lenguaje, restricción en los intereses, ticsimo. Con esto se hacía el diagnóstico clásico, con todas sus versiones y variedades. La siguiente, por favor. Aquí está Morel, aquí está Eugen Broiler y Kraepelin. Kraepelin vino a México cuando inauguraron la Castañeda. Ellos son los que empezaron a usar esta clasificación nueva de demencia precoz, que después se aplicó. Eugen Broiler la aplicó a los niños, no, al autismo, que es el estado psicótico predominante. Cuando ya predomina el estado psicótico, se le llamaba autismo. La siguiente, Shukareva, Kanner y Asperger, les pareció muy adecuado utilizar el término de autismo para denominar a estos niños. Estaba de moda y era un concepto de adultos. Aquí está Shukareva y aquí está Triplet. Se acaba de morir hace poco y era lo que se llamaba un idiota sabio. Hoy ya no se llama idiota sabio, se llama Savant nada más, el sabio. Era capaz de todo. Se podía aprender un libro de memoria al derecho y al revés, podía sumar, multiplicar, dividir, hacer operaciones monstruosas. Era un monstruo absolutamente, pero era un autismo que no llegaba a síndrome de Asperger. Era autismo de alto rendimiento, con capacidades prodigiosas. Ese fue el primer paciente diagnosticado con autismo. La siguiente. Se murió muy viejo, ¿eh? Aquí está Kanner y Asperger. No se conocieron, pero usaron el mismo concepto. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las áreas de investigación actualmente? Examen mental, comunicación y lenguaje, teoría de la mente, atención conjunta y coherencia central, sistematización y empatía, desarrollo cognitivo y neurodesarrollo. Esto es la base de la investigación. La siguiente. Esto es el espectro, así a muy grandes rasgos, una clasificación así también a galope tendido: autismo severo, autismo atípico, pseudoautismo, semiautismo. Estos que tienen asterisco coinciden con disfunción cognitiva, lo que antes se llamaba retraso mental. Y luego viene el autismo de alto rendimiento, autismo leve, síndrome multicomplejo, etcétera. La siguiente, por favor. Este es el espectro. Lo que está en azul tiene limitación cognitiva. Lo que está en verde es autismo que puede transicionar, mudable. Es el autismo, entre comillas, funcional. Se puede volver desde autismo moderado hasta síndrome de Asperger. Y luego viene el autismo, es una clasificación mía. El síndrome de Asperger, por eso no lo desecho, porque hay Asperger original y Asperger por transición. El Asperger original es alguien que nace con el síndrome de Asperger y no se detecta hasta que tiene problemas de la socialización. Y el Asperger por transición es alguien que nace, se diagnostica como autismo moderado y de repente mejora, llega a hablar y luego llega a estudiar a la universidad. Y dice, pues yo era autista, ya no lo soy. ¿Qué es lo que me pasó? Entraste en transición. Entonces, en mi libro, ustedes pueden ver cómo se detecta esto, porque lo que yo hago ahora es detectar en qué momento comienza la transición. Hay elementos para saber que está mejorando, mudando. Y esto se llamaba antes el autismo que desaparecía. Remisión, autismo en remisión. La siguiente, por favor. Si les interesa más, pues bajen mi libro, ahí viene todo. Este es el algoritmo para el tratamiento del autismo: intencionalidad de la conducta y examen mental, perfil de adaptación y desarrollo, perfil, pruebas de tamizaje, pruebas y registros específicos para confirmar, cuantificar, categorizar y clasificar y ubicar el trastorno. Ubicar quiere decir saber si se está moviendo o no, si es síndrome fijo, semifijo o en transición. La siguiente. Las tareas actuales: detección del autismo en lactantes y etapas no verbales, preverbales, semiverbales y verbales. El autismo en mayores de edad. Diagnóstico complejo en adultos con síndrome de Asperger detectado tardíamente o invisible. Centros de diagnóstico, de tratamiento y difusión. Eso es lo que hace nuestra tarea actual. La siguiente. Bueno, no sé si recuerdan aquí los compañeros que están por aquí, andan retratados, que colaboraron en esto cuando teníamos 27 años de haber hecho la sociedad. Ahora la sociedad cumple más de 40 años. Ya este niño que está ahí, bueno, el que estaba ahí ya debe ser un adulto con barbas. Este es el primer congreso de autismo que hubo en París en 1983. El del sombrero soy yo, estragado por los años ahora.
y el otro es el doctor Víctor Guisa. Y aquí están las fundadoras, parte de las fundadoras. Está Elvira Murga, está bueno, Irma, que ya se fue, recibió su premio y se fue. Está Lupita Rieta, eran las que no son las número uno, pero sí fueron como las que se fueron integrando poco a poco. La siguiente. Bueno, el Juan N. Navarro, la siguiente. Esta es otra clínica de autismo que inauguramos en Pachuca. Ah, no, este es el CISAME. ¿Quién está aquí del CISAME? Que levante la mano. ¿No está por aquí? Bueno, de los fundadores de los del tratamiento. Hay una clínica de autismo muy buena allá. La siguiente, por favor, que también es. Este es en Pachuca, también es otra clínica de autismo que abrimos con el mismo programa de terapia ambiental. Es una clínica muy bonita. Van a tener un congreso a fin de mes. Es un hospital pediátrico y lo abrió la esposa de Osorio Chong cuando él era gobernador. Y abrieron una clínica de autismo, se preparó la gente con nosotros y pues muy bien, hasta la fecha sigue funcionando. Es un lugar precioso. La siguiente, por favor. Bueno, estos tres, ya para terminar, hablando de la bomba atómica. Este señor que está aquí es Leopoldo II, rey de Bélgica. Este otro es James Joyce y este otro es Lewis Carroll. ¿Qué tienen en común? Autismo. Este señor mató a 16 millones de africanos en el Congo porque el Congo belga era de él y los mató. O sea, era un desgraciado salvaje, de los máximos asesinos que ha habido, junto con Mao, con Stalin y con todos estos dictadores que ha habido. Pero adivinen qué, ¿de quién era hermano? De la emperatriz Carlota, que tenía esquizofrenia. Ella tenía esquizofrenia y él tenía síndrome de Asperger. Y no tenía ninguna, hablaba en tercera persona, se refería a sí mismo como su majestad. No decía tengo hambre, sino decía su majestad tiene hambre. Y siempre en tercera persona, se vestía muy raro y era crudelísimo. Todavía hace poco vendían en Bélgica unos chocolates en forma de manita. Muy chistosos. Son las manitas que les cortaba a los negros en África. Cuando se cortaban no les cortaba las manos. Lean una novela que se llama El corazón de las tinieblas, que es de Conrad, Joseph Conrad, que es el viaje que hicieron al Congo cuando este estaba vivo. Luego Vargas Llosa hizo una novela que se llama El sueño del Celta, que es de todas las atrocidades que se hicieron porque este era un desgraciado, pero tenía síndrome de Asperger. No quiero decir que los síndromes de Asperger sean malos, este era síndrome de Asperger y malo. Luego Joyce, al que escribió Ulises, el que diga que entendió Ulises es que no entendió nada, y no se atrevan a decir que no entendieron nada porque son nacos, pero él tenía síndrome de Asperger y son 1000 hojas y no tiene argumento claro. Y luego está el de Finnegan's Wake, que también no se puede traducir, y la hija de él tenía esquizofrenia. La vio Jung y Jung dijo, la hija tiene esquizofrenia, este señor está loco, pero no sé qué tiene. Y él tenía síndrome de Asperger. Lean mi libro, en mi libro viene la historia de él. Y luego este es el de Alice en el País de las Maravillas. ¿Qué tiene de común eso? Pues quién sabe, porque Alice en el País es como Ulises. ¿De qué se trata? Pues de una niña con un conejo, pero quién sabe cuántas cosas le pasan. Se va por acá, se va por allá, se encuentra con unos, se encuentra con otros. Es un libro de lógica rarísimo. Del otro lado del espejo también es un libro interesante porque es en estilo Asperger. Este era lógico, matemático. Y cuando la reina Victoria leyó Alice en el País de las Maravillas, dijo, quiero leer más libros de este señor. Y le dieron los libros y eran libros de lógica. Entonces la reina dijo, no, esto yo no quiero saber nada. De matemáticas. Lo siguiente, hablando de matemáticas. Colofón, la parte final, la bomba atómica, el proyecto de Manhattan. Todos éramos niños de pecho respecto a la situación que había surgido, a saber que pronto estábamos lidiando con algo capaz de estallar el planeta. John von Neumann. En realidad su nombre era Jansik von Neumann y luego se cambió a John Newman. Él fue de los que inventó la primera computadora moderna. Ya había habido computadoras antes, pero este era un monstruo. También se aprendía de memoria los libros, no tenía un sentido del humor rarísimo. Era totalmente Asperger, pero no se detectó. Y tuvo una vida muy rara. Era puramente intelectual y su esposa era de las que programaban las computadoras. Sabíamos que el mundo no iba a ser el mismo. Algunos rieron, algunos yo. Bueno, esto que leen ustedes aquí es el
pródromo de la bomba atómica arrojada en Hiroshima y en Nagasaki. La siguiente, por favor. Estos son los integrantes del proyecto Manhattan. Sí saben de qué es esto, ¿no? No me quiero detener mucho porque todo el mundo sabe que fue un proyecto secreto para construir una bomba atómica y frenar a los japoneses para que se les quitara. Los japoneses se habían portado terriblemente mal con los norteamericanos, olvídense de los judíos. También estos trataron a los americanos en los campos de concentración como si fueran judíos. Entonces los gringos les tenían unas ganas, pero tremendas. Y les echaron 2 bombas. Y no se rendían hasta la segunda bomba, ¿no? Entonces, para que sepan, en Japón no se canta el himno nacional ni se hacen honores a la bandera ya. Cosa que también se debería hacer aquí en México. ¿Por qué no hacen honores al escudo de los mayas o de los toltecas? O sea, ¿por qué nada más a los aztecas? Yo no estoy a favor de eso. Hubo muchas culturas que también eran muy importantes y que pues por el predominio de los aztecas nadie habla de los mayas, de los chichimecas, de los tarahumaras, ¿por qué no ponen un escudo de los mayas en la bandera? El mismo. Y ellos son los que nos han hecho ricos por el turismo, porque los aztecas pues construyeron el centro de la Ciudad de México y está muy bonito. Pero ¿qué hay de los toltecas? ¿Qué hay de los mayas? ¿Qué hay? Y eran totalmente independientes y maravillosos, ¿eh? Maravillosos, o sea, sorprenden al mundo, pero la gente los cree que eran los aztecas, no, no eran los aztecas. Los aztecas son unos. Entonces en Japón está prohibido el nacionalismo, porque les vuelven a echar otra bomba. O sea, sigan con sus honores a la bandera y a creerse superiores de los demás, a creer que los demás no son nada. Bueno, la siguiente. Este es el libro del Bhagavad Gita, el que dice soy la muerte, el que leía Oppenheimer. Este libro se puso de moda en la época hippie. Es un libro que tiene muchísimas cosas interesantes de cultura hindú. Y bueno, todos los que son veganos y vegetarianos y todo leen este libro, porque forma parte de esta cultura interesantísima en los años 60 y 70, ¿no? La siguiente. Aquí está la bomba atómica. ¿Qué pasó con los que estuvieron ahí cuando estalló la bomba atómica? Pues se murieron de cáncer, todos, incluyendo a Pedro Armendáriz, que filmó una película por ahí cerca, porque creían que no vivía nadie, y sí vivía gente, vivían vaqueros, vivían indios, vivía gente de los ranchos, y estallaron la bomba sin saber lo que estaban haciendo. ¿Pero por qué? Porque tenían ceguera moral, la mayoría de los físicos y de los matemáticos que diseñaron esto, porque tenían síndrome de Asperger. Y está demostrado, ¿eh? No en todos dice síndrome de Asperger, pero en algunos libros, como este Verdor Terrible, los describen muy bien. Es un libro muy interesante. La siguiente. Oppenheimer, que también tenía síndrome de Asperger, era antisocial, se angustiaba muchísimo, quiso ahorcar una vez a un compañero y lo quiso matar, tenía raptos de depresión tremendos, se adaptaba, se desadaptaba, y en manos de este señor estuvo el mundo. Y echó 2 bombas. Cuando lo recibió Truman para darle un premio porque lo habían sacado en la revista Life, no, en la revista Time, como el hombre más popular, dijo, ya no quiero saber nada, no quiero saber más de bombas. Y Truman le dijo, usted ni hable de eso porque el que echó la bomba atómica fui yo di la orden. Truman, y le dieron el premio Nobel. Dijo, así es que usted se calla, fue orden mía echar la bomba atómica. Y usted pues, se quedó callado y después ya, la siguiente. Ahí está Newman. Este fue el de los grandes diseñadores y con la computadora con la que fabricaron la bomba atómica. Es una vida muy interesante. Busquen en Google, viene todo. Y además si compran un libro que se llama Maniac, así se llamaba la computadora de él. Ahí viene también toda su vida y la de Ehrenfest y la de todos los que participaron, Dirac. Ahorita los van a ver. Todos Asperger. Lo siguiente. Neumann y Boole, el teorema de Boole, que es un lógico matemático también Asperger. Parece broma, ¿no? Pues no. La siguiente. Einstein, que tenía un hijo con esquizofrenia y que quería mucho a Ehrenfest porque Ehrenfest tenía un hijo con síndrome de Down, luego va y lo mata, como ya les conté, y el hijo de Einstein tenía esquizofrenia y también se muere, y Einstein tenía síndrome de Asperger. No comía más que arroz con huevos estrellados, era como mexicano. La siguiente. Paul Dirac, otro síndrome de Asperger inglés, también metido en la física cuántica, en los agujeros negros, todo lo que tiene que ver con agujeros negros, física cuántica, mecánica cuántica, y todo que es incomprensible para los nacos, que no tenemos mucho de síndrome de Asperger, va por ahí. La siguiente. Heisenberg, también.
Físico teórico. La siguiente. Este señor era otro monstruo, él era homosexual, tenía una voz tipluda, era muy estereotipado para hablar y le preocupaban más sus perros que cualquier otra cosa. Y era medio raro, medio huraño, muy Asperger, totalmente. Se dice que hay una frecuencia muy alta de homosexualidad entre los síndromes de Asperger y los no síndromes de Asperger. No lo sé. Y no estoy hablando mal de los homosexuales ni de la homosexualidad. Es una cosa que hay que investigarla. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero se habla de esto. La siguiente. Esta es la conferencia de Solvay que reunió a 17 premios Nobel. Y los 17 tenían síndrome de Asperger. Son premios Nobel de física, de matemáticas, de agujeros negros, de cosas incomprensibles y terribles que dieron al traste con la física tradicional. La siguiente. Aquí están más. Ahí está María Curie. Ella no he leído mucho de ella, pero no parece que tuviera síndrome de Asperger. Más bien era una abusiva que se aprovechó de los estudios de su esposo, de Pierre Curie, que a él lo mataron y pues ella quedó muy contenta, ¿no? La siguiente. Erwin Schrödinger. Este también era este embarazó a varias de sus alumnas. Era un calavera, mujeriego y también con síndrome de Asperger. Y se ganó el premio Nobel. Pero este tenía una conducta, pero como el gauchito veloz. La siguiente. Este otro, cuando yo era chico, hablaban de que uno de los constructores de la bomba atómica se había hecho monje. Es un tipo matemático terrible, terriblemente monstruoso. Hay muchos, pero no, ya voy a acabar. Pero este acabó así. Se arrepintió de sus pecados, se fue a vivir un cerro y ahí vivía y comía hierbas y era vegetariano y no sé qué. No era psicótico, era síndrome de Asperger. Y muchas de las cosas que él describió se han tardado 20 años en entenderlas. Y hay más, de algunos que no se sabe si lo que dijeron era una maravilla o no, porque no se entiende. La siguiente. Este otro, de los hoyos negros. Este fue el que empezó con lo de los hoyos negros. Que ya ven que también ahí es una cosa rarísima porque dicen que se chupan todo. No, se chupan todo sí, pero después lo que sale no se sabe qué es, porque sí sale algo. Se desprende de los hoyos negros, pero todavía no hay noción de qué puede hacer eso. La siguiente. Gracias. Doctor, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sobre los hoyos negros. Sí. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay con relación hacia los diferentes tratamientos farmacológicos en el autismo? Ajá. Eso es por un lado, y por otro lado, ¿cómo ve la situación del tratamiento en el Teletón con relación hacia el autismo? Bueno, el tratamiento del autismo es siempre y cuando tengan sintomatología psiquiátrica. Y el tratamiento del autismo es lo que usted quiera. Pueden tener depresión, ansiedad, angustia, insomnio, esos síntomas psiquiátricos. El autismo puro, entre comillas, realmente no existe. Casi siempre tienen sintomatología psiquiátrica. Entonces, ahí el tratamiento, pues es, porque en algunas instituciones dicen no podemos tratar autistas porque son adultos. Y este es un hospital para adultos, psiquiátrico para adultos. Dicen, no seas así de necio. Trátalo de los problemas psiquiátricos que tengan, no del autismo. El autismo no se cura. Lo que se puede intervenir son los síntomas psiquiátricos. Si no hagas diagnóstico de autismo, haz diagnóstico de sintomatología psiquiátrica primero. Segundo, se hacen diagnósticos multidimensionales. Mañana voy a hablar de esto. Y el diagnóstico es un tratamiento multidisciplinario y multidimensional también. Tercero, del Teletón, pues no me hagan hablar mal de lo que no me, o sea, mucha gente tiene buenas intenciones, pero podría decirles que hay algunas cosas que no están actualizadas. En realidad, solamente el grupo de nosotros, que son el CISAME, el grupo de Pachuca, el Juan N. Navarro, otras personas que están en Colima, sí manejan el diagnóstico multidimensional porque son alumnos del Juan N. Navarro, que es el primer lugar en el que surgió la clínica del autismo. Aquí hay veteranos de esto. Pero es un tratamiento que se ha ido evolucionando muchísimo y la gente aprende lo del autismo básicamente el DSM-5, el A2, el ADR y con eso se quedan. No, falta mucho. Tercero,
los personajes estos que saqué aquí son pacientes psiquiátricos todos. Debían haber tomado antidepresivos, haber estado en terapia. De la infancia tuvieron infancias horribles. O sea, ninguno de estos personajes físico-matemáticos eran gente normal. Eran terribles. Entonces, el tratamiento para ellos, pues podía haber sido lo que usted gustara. ¿Qué síntomas tienen? Depresión, suicidas, para suicidas, bueno, todo. El homicidio de Ehrenfest que mató a su hijo, ¿no? Y que no quería que lo mataran los nazis. Ahí sí se entiende mucho, ¿no? Porque pues van a venir los nazis y van a matar a todos los que tienen síndrome de Down, autismo, todo, los matan. Entonces él percibió, pero también ya había intentado hacer muchas cosas. La vida de estos personajes, yo me he dedicado a buscar mucho de estos casos no perceptibles. Tengo una colección, tengo otro de Aleister Crowley, que también era un tipo que comía excremento y que se considera el último brujo del siglo XX, un inglés, que inspiró a Led Zeppelin para componer una serie de canciones en su casa porque la compraron y luego un disco de Led Zeppelin dice do as you wish, que es lo que se te dé la gana. Ese es otro personaje también muy interesante, pero ese era esquizotípico y con autismo, pero era capaz de todo. Homosexual, heterosexual, trisexual, comía excremento, se vestía de mago, o sea, un personaje, y estuvo en México, y está en la portada del disco de los Beatles. O sea, hay muchísimo. Lo que quise darles es nada más una introducción a un horizonte nuevo del autismo que va desde los recién nacidos hasta los adultos funcionales, muy funcionales y peligrosos. Por ejemplo, Donald Trump tiene autismo. Sinceridad radical, egocentrismo y literalidad. Sinceridad radical, egocentrismo y literalidad. Para él los mexicanos son una bola de prietos, violadores, malvados. Y pues hay muchos mexicanos que no son prietos ni malvados y son rubios, ¿no? O sea, no estamos en la lista de los rubios, pero estamos en la lista de los prietos. ¿Qué tan prieto puedo ser yo para una persona con esa literalidad, no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, doctor. ¿Por qué algunos teóricos hasta la fecha versan de que no hay niveles en el autismo? ¿No hay qué? No hay niveles en el autismo. Lo que no hay niveles es en el nivel de ignorancia que tienen, o sea, si no hay niveles en gastroenterología o en neumología o en cardiología, esa es la tendencia actual. Autismo 1, autismo 2 y autismo 3, yo no sé a qué se refieren. Lo que yo hago es hacer el diagnóstico. Mañana van a ver el diagnóstico dimensional. Me va a acompañar Celia. Celia es la que hace las pruebas. Hay más personas que trabajan conmigo, pero ahora le toca a Celia. Pero aquí hay varias psicólogas que trabajan lo mismo y lo que hago yo. Pero ahora le tocó a Celia, pero hay varias que son muy capacitadas y pueden hacer diagnóstico de todos los niveles. Eso ya es hablar de una tontería. Comparar a un niño de meses con un adulto que tiene especialidad o que es arquitecto y que tiene autismo, pues ¿cuál categoría tienen? Pues tienen muchas. Es muy pertinente su pregunta o su afirmación. Es interesante que la gente sepa esto, que si hay niveles, claro. Sí. Una cuestión, en cuanto al autismo, estoy de acuerdo con usted que hay ciertas etapas y ciertos niveles, pero el problema que siento es que los padres no aceptan el que el niño tiene ese problema. Siempre lo apartan como si tuviera un problema mental. Lo apartan, lo aíslan y no se adaptan o no cooperan con el tratamiento, aun cuando en su escuela o alguna persona se da cuenta que el niño realmente tiene autismo. Sí. Entonces el problema es los padres. Eso es un tipo de padres, ¿eh? Son muy narcisistas y además explotan al niño. Lo explotan porque entonces empiezan a decir que es la máxima maravilla. Y dices, ¿y los otros que no tienen autismo no son maravillosos también? Tienen 4 hijos, uno tiene autismo y otros 3 no. Y dicen, este me lo mandó Dios. ¿Y los otros te los mandó al diablo o qué? Eso es uno. Otro es, hay una cantidad muy grande de padres con autismo que tienen hijos con autismo y tienen síndrome de Asperger, la mamá o el papá, y entonces ahí, bueno, es otra cosa. Y los que tienen narcisismo maligno son los que no lo quieren, ¿no? Y lo sufren y entonces dicen, bueno, ya haz el duelo, sí, haz el duelo, hazlo, pero ahora dale solución, órale, rápido, se acabó.
Y son los que niegan el tratamiento. Sí, el tratamiento, afortunadamente, la mayoría de los autismos son transicionales, ¿eh? Que es el autismo bueno, que digo yo que es el que evoluciona positivamente. De las gentes que trabajaron conmigo en aquella época, me he encontrado, por ejemplo, ¿se acuerdan de Chisco? Chisco ya es un adulto y ya está curado, pero no habla, es no verbal y tiene el pelo blanco. ¿Se acuerdan de otra niña que se rompió los dientes, se rompió la nariz, se aventó contra la pared? Bueno, está curada, tampoco habla, pero ya está curada y tiene como 30 y tantos años. O sea, el ser tan viejo me ha permitido ver qué pasa. Y por eso hablo de transición, porque muchos chiquitos que no hablaban ahora pueden tener una carrera. Otros no, se queda el autismo fijo, ¿no? Sí, está el caso de DIPS, o sea, en que finalmente la madre y el padre posteriormente aceptan y empiezan a integrarse en el tratamiento. Claro. Y bueno, hay muchos buenos resultados. Sí, hay que darles un curso a los papás. Exacto. Y desculpabilizarlos porque, por ejemplo, Bruno Bettelheim dijo que la culpa la tenían las mamás. Dice, ahora lo vuelves a decir, te van a meter una demanda por malpraxis. Muy bien. El problema es que todavía hay compañeros médicos que se atreven a decir que sí, la mamá tiene la culpa. Claro. Bueno, pues Hay les una- agradecemos por el día hay de una hoy alta su pregunta. asistencia. Vale.